Este es un canal permanente de comunicación concebido desde y para los trabajadores. Hechos, testimonios y la vida misma de los trabajadores de la construcción, su familia y su organización sindical. Diseñado y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Zunca, PIT-CNT. Bueno, pero muy buenos días, compañeras y compañeros de la construcción, movimiento sindical en su conjunto, organizaciones sociales. Estamos un nuevo lunes en vivo y este lunes sin problemas técnicos estamos transmitiendo por la página de Zunca Oficial. Damián nos está dando el ok, así que estamos impecables, solucionamos los problemas del lunes pasado. Vamos a arrancar el programa saludando a mi compañero y hermano de tarea, Jorge Teto de Melo. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para toda la audiencia de CX30 Radio Nacional, con el placer enorme de acompañar a nuestra audiencia durante este ratito, hora y media, con presencias que jerarquizan esta audición del Zunca, que lunes a lunes está llegando a todos los hogares. Damián, como siempre, un genio haciendo la tarea ahí. Tuvimos una dificultad el otro día que no la pudimos resolver, pero no solamente que él nos está dando lo que es, sino que estamos siguiéndolo y ya hay mucha gente conectada. Los saludos al final del bloque. En ese espacio que de esos 5 minutos de fama que usted tiene, con el saludemos. Ya empezamos. Yo pensé que íbamos a hacer un programa deportivo hoy, porque tanto el Willy como Carlito acá saben un montón de fútbol. Juegan, dirigen, y saben todo de fútbol, así que no descartamos estar próximamente produciendo un programa de radio. Sí, vendemos de deportes. No te dejas una idea. Saben de todo un poco, muy bien. Bien, adelante. Ya que sabemos tanto, ¿qué le parece si presenta a los invitados que tenemos el día de hoy? Me gusta que usted lo haga. Bueno, tenemos aquí a mi costado a Carlos Clavijo, militante de la UNRWA, pero también integrante del equipo de representación de los trabajadores, condición por la cual está acá hoy. Después, a su costado, a su izquierda, se encuentra Enrique Cal, presidente de FUCBAN, y allí, más al costado de Enrique, se encuentra Cristian Quintero, secretario de Prensa y Propaganda de SINTEP. Yo voy a entregar el micrófono, así usted les permite el saludo a cada uno de ellos. ¿Cómo no? Ya que usted entrega el micrófono, Carlos, buenos días, muchas gracias como siempre por estar acá en la voz del Zunca. Buenos días, agradecidos nosotros de que nos convoquen cada poco para hablar de los temas tan cruciales en estos momentos como de seguridad social, así que a las órdenes como siempre y muchas gracias a ustedes. No, por favor, Cristian, buenos días, gracias como siempre. Buenos días, muchas gracias por la invitación, saludo a la barra del Zunca que siempre extiende la posibilidad, nos da la oportunidad de poder estar. Es la idea, más allá de este programa, de que la voz del Zunca, es que sea la voz del movimiento sindical, organizaciones sociales, que todas tengan un espacio y poder así hacer sus planteamientos, sus quejas o lo que tengan para decirnos. Excelente. Quique, con todo respeto, Quique, me queda mucho más fácil. Sí. ¿No? Pero muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias también a la voz del Zunca. Un saludo a toda la audiencia y, como decís vos, no solamente a la barra del Zunca, sino que a todos los trabajadores y trabajadoras que deben estar prendidos. Bien. Bueno, vamos a empezar por este lado primero. A ver, cable. Más fácil, ¿no? Claro. Más fácil, ahí, ¿no? Porque estamos ahí. de acuerdo que es cable por ahí, ¿no? Me extrañó que el Teto diga Carlos. Sí. Pero, pero a veces se nos escapa, tratamos de corregirlo, pero a veces no podemos con eso. Hay un tema que está ahora en boca, que está complicando bastante, que es lo referido a lo que tiene que ver con el artículo 8. Se aprobó una reforma jubilatoria, un ajuste puro y crudo, pero no se dijo determinadas cosas que iban a pasar, que de hecho empezaron a pasar, lo referente al artículo 8. Contanos un poco qué es ese artículo 8, cómo perjudica. Bueno, primero decir que esta ley, como dijimos desde un principio, es un parche, el cual no previne un montón de cuestiones, y esto del artículo 8 es fundamental. Nosotros queremos hablarle ahora a un colectivo que va entre 40 y menores de 50, los cuales estuvieron comprendidos en la ley y están comprendidos en la ley 19.162, la que te dejaba revocar la opción del artículo 8. ¿Qué es el artículo 8? Aquel que nos engañaban en las obras, nos hacían firmar, como diciendo es obligatorio, pero en realidad no era obligatorio, y nos hacían aportar del primer peso a la FAP. Es decir, mitad para la FAP y mitad para el BPS. Y todos recordemos que
recién tenemos obligatoriedad y lo hace de oficio, no hay que firmar nada, a partir de hoy en día de los 78.770 pesos, ahí sí tenemos que aportar a la FAP, si no, no deberíamos de aportar a la FAP. Bueno, esta ley elimina, deroga el artículo, la ley 19.162. Esta de la revocación del artículo 8. Y tenemos plazo hasta el 30 de noviembre para agendarnos y que aquellos de entre 40 y 50 años podernos asesorar en el BPS para ver si nos conviene o no nos conviene revocar la opción del artículo 8. ¿Qué sucede? Con esta ley, perjudica más a aquellos que hicieron la opción del artículo 8. Por lo tanto, con seguridad, la gran mayoría va a tener que revocar esa opción de los que estén en ese rango. Y también dejar claro, nosotros decíamos que era un parche, pero aparte no es un parche solamente, porque hoy el BPS no está en condiciones de asesorar. Primero, porque no modificó el simulador con respecto a la ley vigente. Esta ley nueva es la 20.130, por lo tanto, ahora a iniciativa de los trabajadores hicimos que no se pueda hacer más por un tiempo hasta que arreglen el simulador la revisión de ese tema. Sí, agendarse. Bueno, tenemos tiempo hasta noviembre para agendarnos. Y además, otra cuestión más. En el BPS, en los últimos 3 años, faltan más de 400 trabajadores. Y ahora que le cortan a los eventuales, van a faltar más de 1.000. ¿Qué significa? Que va a ser muy difícil que el BPS pueda cumplir con esta situación. La verdad que bastante lamentable. Sí, bastante complicado. Y no se les dijo a los trabajadores en un principio, cuando este parche de reforma, que esto podía pasar. Tampoco, y se ha dicho a nivel de medios, las AFAP están saliendo a afiliar de forma indiscriminada. Y tú dijiste algo recién, Nevar, es esencial. A partir de tanto monto, recién los trabajadores tienen la obligación de afiliarse a una AFAP. Las AFAP están saliendo a afiliar al barrer. Sí, justamente, a partir de 78.770 pesos, ahí estás obligado y por lo tanto de oficio, no precisa que te afilien una FAP, de oficio el BPS te asigna una FAP. Pero mirá qué cosa rara, ¿no? ¿Cómo el Estado deja que las AFAP sigan afiliando por el artículo 8 cuando se va a derogar y aquellos que firmen y tengan menos de 40 años no van a tener la oportunidad de salir? Es decir, los atrapa dentro del sistema. Creemos que eso es hasta ilegal hoy en día. Debería del Estado decirle, el gobierno, decirle, esperen un poquito, no salgan a afiliar a nadie. No podemos afiliar a nadie porque primero tenemos que informarles qué perjuicio van a tener. Y no lo están informando. No. Es lo que ha pasado con esta ley. Poca información, engañando a todo el mundo y lamentablemente los perjudicados son los trabajadores y las trabajadoras. Algo que se dijo, la gran beneficiaria iban a ser las AFAP. Y de hecho es lo que está pasando. Exactamente, y están ayudando a eso con el gobierno de cómplice, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Esta silla se me bajó, ahora ya quedé allá abajo, parece un enano, pero no importa. Acá. Quique, Fuguan cumplió 53 años. Son 53 años peleando contra todo tipo de gobiernos, cosas que pasan, acomodos que entregamos una vivienda a gente que se entregan así, ¿no? Unas cuantas viviendas y sin embargo los trabajadores tenemos ese problema. Pero Fuguan sigue al pie del cañón con 53 años de lucha brindando una solución habitacional a los trabajadores. Sí, son 53 años, como bien vos decís, habiendo pasado por todos los colores de los partidos de gobierno y en Fuguan no solamente es un movimiento viviendista, sino que ha tratado siempre como organización de trabajadores y trabajadoras, sí dar respuesta a la necesidad de vivienda, una vivienda digna, una vivienda que se puede pagar además, si se mantiene un interés adecuado a los sueldos que ganamos, y además de eso, involucrándose y metiéndose en lo que han sido los momentos donde la organización tenía que pronunciarse de cara a las causas que han sido convocadas por el pueblo. La apertura democrática, la lucha contra la dictadura, la lucha por las empresas públicas. Cada vez que ha habido una causa popular, tratamos de estar a la altura de las circunstancias. Bien. Cristian, primero que nada felicitarlos. Cumplieron 38 años de vida también, otro festejo. Contanos un poco cómo estuvo ese festejo de los 38 años y qué es 38 años para Sintep. Y bueno, para nosotros y nosotras la verdad que es un logro muy importante
porque ya desde el 2019, el aniversario del SINTEP, logramos, por una lucha que se llevó en ese contexto por el sindicato, de que se reconociera el día del aniversario del sindicato como el Día Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada. Entonces está asociado directamente ese día a la fundación del sindicato, que además es un feriado no laborable, por lo tanto es un día de descanso, un día de festejo para los compañeros y las compañeras. Y la verdad que bueno, en estos 38 años creo que el sindicato... creo que a la vista está, ha ido de menos a más, cada vez ganando más notoriedad, obteniendo conquistas muy importantes inclusive para el sector, como es, por ejemplo, la prohibición de despido a las compañeras embarazadas y en periodo de lactancia, que eso en el ámbito privado es bastante particular, lo tenemos nosotros. Hemos logrado, mediante la lucha también en estos últimos años en los consejos de salario, no perder salario, lograr ajustes semestrales por encima de la inflación. Hemos logrado un conjunto de leyes y conquistas extrasalariales que benefician a los compañeros y a las compañeras. Hemos también comprado nuestro local sindical, nuestra casa sindical. Antes nosotros estábamos en la Casa de la Maestra, ahí en el sindicato que queda en Maldonado 1170, creo que es. Ahora ya tenemos nuestra propia casa. En Edo. En Edo. Ahí en Víctor Aedo, ahí enfrente a una cuadra de la Plaza Liber Seregni. Y de la fuga. Y de la fuga, estamos cerquita, ahí sí, también. Y bueno, y sobre todo hemos crecido, estamos muy contentos y muy conformes por el crecimiento que viene teniendo el sindicato, una presencia en las instancias de participación internas que cada vez es más grande, mesas representativas con 120, 130 delegados de todo el país, presencia en las movilizaciones, asambleas que para nuestro sindicato han sido históricas, así que eso creo que lo que nos deja más tranquilo. Obviamente un sindicato que hace 5 años tenía 2.000 afiliados pasa a tener 7.000 afiliados, incrementa mucho la responsabilidad, el cansancio y la tarea. Pero la verdad que estamos muy conformes por el proceso que se viene llevando adelante, sabiendo que esto es de todos los días, no es que nos podemos descansar con esta realidad, y preparando también lo que va a ser en este año nos toca los consejos de salario, que es una lucha muy importante, ¿no? Sí, nosotros sabemos, estamos bastante quieta hasta la cosa. Y sí, haciendo un paralelismo entre la educación privada y la pública, recién mencionabas el caso de las compañeras cuando son despedidas. ¿Qué otras diferencias son más notorias que los perjudica? Bueno, si uno analiza sobre todo lo que tiene que ver lo salarial, el incremento que se dio, la recuperación salarial que se dieron en los últimos 15 años sobre todo, y analiza lo que fue el sector público con el sector privado, todavía se encuentra una diferencia importante, ¿no? Es decir, si bien en ese proceso se dio el incremento o el surgimiento de nuevas empresas vinculadas a la educación, se dio un boom, de hecho, de un crecimiento de colegios que en realidad ya no tienen un proyecto pedagógico, sino que ven ahí un nicho de mercado rentable y con muy poca cosa. Abren un colegio que además tienen exoneraciones presupuestales y un montón de cuestiones más, y ve las ganancias que han tenido el sector y cuál ha sido el incremento salarial y las mejoras en ese sentido para los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza privada, ahí puede notar una diferencia que es importante. Después nosotros, mediante la lucha, hemos ido ganando cosas que antes no estaban, que no existían, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la violencia de género, días específicos para el cuidado, en sectores que estaban bastante vulnerados, porque hay una confusión. La gente muchas veces piensa que SINTEP solo representa a docentes o a los colegios, y en realidad nosotros abarcamos todo lo que es la enseñanza privada, ya sea desde academias de choferes, escuelas de idiomas, jardines de infantes, enseñanza no formal. Entonces tenemos un conjunto de sectores muy diversos y que atienden realidades muy diversas. En el caso de la enseñanza no formal, nosotros logramos también un incremento salarial casi del 45%, eran salarios muy sumergidos, y bueno, ahí en esas diferencias que se pueden notar con el público, es donde el sindicato ha estado, y la lucha del sindicato ha estado para poder equiparar un poco más. Obviamente no es la misma realidad la de un trabajador que trabaja en un colegio donde van los hijos del 1% más rico que un colegio que queda en Flor de Maroña o en la periferia, ¿no? Hay diferencias porque la empresa es distinta, las ganancias son distintas, pero siempre
siempre donde hay inequidades, sobre todo con lo público, el sindicato trata de estar ahí justamente para poder mostrar también esas inequidades. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás que había trabajadores de la enseñanza pública que agarraban, de repente trabajaban en enseñanza privada por el tema de tener BPS, asistencia médica, que antes los trabajadores de la enseñanza pública no tenían. Se usaba así, de repente lo usaban para tener asistencia que de otra manera no la tenían. Sí. Tenían que hacerlo de esa manera, sino tenían que sacarlo de su propio bolsillo, Claro. que era mucho más. Cable, otro tema que nos gustaría que nos cuentes es lo referido a lo que tiene que ver con las historias laborales. Eso también tiene modificaciones. Sí, eso también tiene un cambio. A partir del 1 de junio, aquellos mayores de 60 años van a tener hasta 2 años para poder reconocer los años registrados para atrás del 96. Recordemos que en el Uruguay, como siempre esperamos hasta lo último, cuando nos vamos a jubilar, siempre vamos y reconocemos años de servicio porque no nos alcanza para llegar a los 30 años de servicio para jubilarnos. Eso sucede habitualmente. Bueno, a partir de esta ley le pone un plazo de 2 años, en principio para los de 60, pero sucesivamente para los demás, para poder reconocer los años de historia laboral para atrás. Aquellos años para atrás del 96 que muchos fueron aportados y no están en la historia laboral porque no están en la historia electrónica. Están en papel, entonces hay que reconocerlos para ponerlos en la historia electrónica. O aquellos años que también la informalidad campeaba. Estamos hablando que en la década de los 90 había un 42-43% de informalidad en el Uruguay. Por lo tanto, la mayoría de los uruguayos y las uruguayas trabajábamos y bueno, siempre por el tema de la necesidad trabajamos igual, porque en definitiva somos el más débil de la cadena y por más que la ley diga que es un derecho del trabajador que aporten a la seguridad social y una obligación del empleador, lamentablemente siempre nos vulneran los derechos y más cuando en aquellos años que realmente no se controlaban esas cosas. Por lo tanto, imagínense, ahora tenemos que salir todos corriendo, tenemos muy poco tiempo para actualizar nuestra historia laboral porque puede ser que perdamos un montón de años que realmente teníamos y quizás haya muchos que no puedan reconocer y no llegar a jubilarse o tener que trabajar mucho más tiempo de lo que querían. Y al igual que en los casos anteriores, les recomendamos a los trabajadores que se agenden para realizar ese trámite. Exactamente, que se agende tanto para revocar la opción del artículo 8 como la historia laboral. Entran muy sencillo a la página del BPS, una página web donde se pueden agendar o si no van a una sucursal del BPS, se agendan para pedir tanto reconocimiento de años de servicio para atrás del 96 como la revocación del artículo 8. Esto es muy importante informarlo porque no tanto para la historia laboral que tenemos 2 años, sí para la revocación del artículo 8, que es hasta el 30 de noviembre, y por lo que tenemos entendido, ahí se termina y lamentablemente ninguno de aquellos y aquellas que podrían mejorar su jubilación a través de la revocación del artículo 8 lo van a poder hacer. Bien. Quique, un tema importante para Fugman tiene que ver con el Fondo Nacional de Vivienda. Un Fondo Nacional de Vivienda que no es lo que tenemos hoy. Exacto. Un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Correcto. Es una prioridad. Sí, tú bien decís, hoy no tenemos Fondo Nacional de Vivienda. El Fondo Nacional de Vivienda original proviene de la ley del año 68, una ley que es pionera, vanguardista. Todavía hoy seguimos recibiendo consultas de gobiernos y de organizaciones populares para que le contemos cómo fue que surgió y las claves de esa ley. En la crisis del año 2002, ahí cuando el Estado salió a salvar a los banqueros, porque no salvó a los bancos, salvó a los banqueros, los últimos 100 millones de dólares que había en el Fondo Nacional de Vivienda, el propio ministro Chugarri, honestamente, fue y planteó, la plata se la llevó el agujero negro. Y desde ahí nunca más se volvió a armar el Fondo Nacional. Ese fondo el monto total era el 2% de la masa de la masa salarial del país y se formaba mitad y mitad con un impuesto a los trabajadores y un impuesto a los patrones. Ese fondo desapareció, nunca más se volvió a armar y hoy por hoy lo que se llama Fondo Nacional de Vivienda es lo que asigna el gobierno que asume de su presupuesto, o sea, reparte igual que con nuestro salario, tanto para la locomoción, tanto para la comida. Bueno, el Estado hace lo mismo, el gobierno que asume va para educación, va para salud y ahí, según la corriente, según la tendencia, el interés que le pongan a la vivienda, a la salud o a la educación, a la seguridad, a cada rubro, le toca lo que le toca.
y siempre, últimamente, le ha tocado muy poquito. Esa es la verdad. Entonces, nosotros planteamos que lo que hay que hacer es reforzar el presupuesto destinado a vivienda, y lo que planteamos es, lo presentamos a todas las bancadas, un proyecto de ley, una idea que tenía Fugam, de aumentar un poquito más el impuesto que paga la riqueza de nuestro país, que pagan las grandes empresas, las empresas que ganan más de $500,000 por año de ganancia, que parece mentira, pero acá en Uruguay hay muchas que les pasa eso, aumentando un 0,25% del impuesto que hoy hay, se lograría una recaudación de entre 150 y 160 millones de dólares anuales libres, que no son del presupuesto nacional, saldrían de ese aumento del impuesto, para destinarlo a vivienda y no destinarlo a cooperativas. Nosotros nos interesa que la vivienda de interés social se vea beneficiada, entonces sería para los realojos que es necesario para erradicar los asentamientos, las viviendas que están en zonas inundables, las viviendas de los jubilados, las viviendas de las cooperativas también. Esa es nuestra prioridad. Cuando hay más dinero, la vivienda de interés social, la vivienda para los sectores que no tienen capacidad de ahorro, se beneficia. Nosotros pensamos que la única forma de abatir el déficit cuantitativo que tenemos, que son entre 70 y 80 mil viviendas, y esto no lo dice Fugam, lo dice el propio gobierno en el mensaje presupuestal al inicio del periodo, la única forma de abatir es destinándole más dinero. Las viviendas no se construyen con el pico. No. Tocaste un tema, bárbaro, que es lo que es promover y promovido. Hoy está en lo que tiene que ver con las viviendas promovidas, exoneradas de impuestos, donde los patrones, digamos, los empresarios siguen siendo beneficiados. Totalmente. Sin embargo, Fugam, un reclamo que viene llevando es que se les exonere del IVA para el tema de materiales para las cooperativas de vivienda. Uno de los objetivos, ¿cómo lo ven? Si se puede lograr en el corto plazo, mediano plazo, y la importancia que eso tendría para Fugam. Sí, hay una situación de total injusticia. La vivienda promovida exonera el IVA a los materiales, exonera parte del impuesto al patrimonio, parte del impuesto a las transacciones patrimoniales, parte del IRAE y hay otro más que ahora no recuerdo. Por eso es un gran negocio. Es un gran negocio porque los grandes capitales vinculados a la construcción apuntan a eso como un mecanismo de inversión. O sea, la vivienda tomada como un bien de cambio, una mercancía. Y las cooperativas, los proyectos de interés social quedan totalmente relegados. Los cooperativistas pagamos hasta el oxígeno que respiramos cuando entramos a la obra, es así, y bueno, y los compañeros del Zunca también. Nosotros lo que estamos planteando es la exoneración del IVA, no solo en los materiales, porque también pagamos el IVA sobre los contratos con los institutos de asistencia técnica. Entonces, una exoneración del IVA que haga un poco más justa la realidad, porque además de eso, esta vivienda promovida no apunta a quienes están adentro del déficit cuantitativo. Un apartamento de un dormitorio, porque además se llevó la vivienda promovida a un dormitorio, este gobierno quitó los topes que había algunas unidades que quedaban topeadas en los precios que salían a la venta. Ningún trabajador tiene 120, 130 mil dólares, 140, 180 mil dólares, porque así 200 y pico mil dólares un apartamento de 4. Ningún trabajador tiene eso ahorrado, porque si no estaría tirado para atrás descansando en vez de salir a las 8, a las 10, a las 12 horas. Yo creo, no quiero quemar a mi compañero, pero yo creo que acá firmemente mi compañero llega. Lo tiene, bueno. Entonces, el tema de la vivienda promovida, para tener una idea, que la gente... Es tanto negocio que las inversoras, las que operan en la bolsa, lo proponen como una oportunidad de inversión en Uruguay, como el producto estrella de Uruguay. Entonces, y no lo digo, tampoco lo dice Fugam, esto no es un análisis político. Hay que entrar a los archivos de la radio, de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este. Están proponiéndole a los inversores argentinos, colombianos, chilenos, brasileros, que vengan a invertir en Uruguay en la vivienda promovida, que es el producto estrella para mejorar su capital. Así que
lo que planteamos es, la rendición de cuentas es una hermosa oportunidad para como dice el presidente, escuchar a su pueblo y hacer algo bueno, sacarle el impuesto, bajarle los impuestos a los proyectos de vivienda de interés social, que eso sería muy bien recibido por la clase trabajadora. Bien, quedan unos minutos, Jorge, yo te voy a ceder, estamos bien. Jorge, esos minutos que tenés en tu espacio, saludemos. Bien, recuperamos el espacio hoy que estamos saliendo a través de Facebook, porque el espacio saludemos funciona cuando hay saludos. Claro, cuando hay saludos. No, es a demanda, no es que nosotros inventamos que hay gente escuchando. Entonces el lunes pasado me quedé sin el espacio. Usted se aprovecha. Igual saludó. Porque gente le mandó por WhatsApp. Claro, que me mandaron por saludó, WhatsApp. Igual sí, saludó, por no supuesto, tiene. Por supuesto. No tuvo la misma dimensión. Claro, tampoco cambió mucho. Usted se aprovecha de mí cuando yo estoy sin micrófono. Claro. Mire que en realidad no tengo capacidad de ahorro. Y es más, si usted tiene algún préstamo como para hacerme... Ustedes, si recibimos archivos, en la época cuando se estaban por derogar los 135 artículos de la ACTUC, usted movía $100.000 por día. Algo así. ¿Se acuerda que jugábamos con eso todavía? Lo niego rotundamente. Voy a hacer una contrademanda por difamación. Bueno, muy lindo. Es un chiste, mujer, por las dudas, que se piensa que no está jugando. Muy bueno el bloque, está bastante interesante. Vamos a seguir otro bloque más después de la pausa. Así que voy a saludar y quedan unos minutos todavía para la pausa, si usted quiere aprovecharlos. Por ahí anda Laura Bermúdez, Carlos Tejera, Carlos Antonio de Dios Kendo, que es de Brasil. José Labores, Eduardo Araujo, Leonardo Molina, su tía oficial, ahí andan los compañeros y las compañeras de su tía, Américo Núñez, Carla Mañana, Juan Martínez, Esther Olivera. Quiero mandar un saludo muy especial a un hermano, a un compañero que quiero mucho, Camilo Ciré, que anda por allí por la traza del Ferrocarril Central. Compañero muy joven que independientemente de tener responsabilidad sindical o no, está siempre aportando a la organización sindical y tratando de generar conciencia entre sus compañeros. Así que un abrazo grande para vos, Camilo. Roberto Veloz manda un saludo y no nos queremos olvidar, un saludo grande al compañero Daniel Maldonado, que perdió a su hermana este fin de semana y que bueno, que hoy estaba el velatorio en estas horas, así que queremos mandar un abrazo grande a Daniel y a toda su familia. Bien, vaya un saludo también para el compañero El Chino Maldonado. Bien, si vamos a la pausa ahora, el segundo bloque es más largo, así que vamos. Damián, yo voy a seguir. Sígale. Sigo. Cristian, vamos a seguir contigo, vamos a aprovechar esto, dale. Seguimos. Excelente. Hay una reforma educativa que está... Una parte ya se aplicó, siguen modificaciones, siempre alejado de los cuerpos docentes, eso no podemos detallar. ¿Cómo fue la reforma? Alejada de las organizaciones sociales, bueno, una costumbre. ¿Cómo pega esto en la enseñanza privada? Bien, y pega básicamente de la misma forma que la enseñanza pública, más allá de que en algún momento el año pasado estuvo la idea, porque parte de lo que caracteriza esta reforma ha sido la improvisación y el desorden, ¿no? A la hora de hacer declaraciones. En un momento no se sabía cuáles eran los contenidos de la reforma y se planteó que en la enseñanza privada podía llegar a haber algún tipo de aplazamiento para la aplicación de la reforma. Después, por las críticas que se generaron, eso se retrocedió, pero en realidad la reforma tiene los mismos problemas que la enseñanza pública, ¿no? Primero, esto que vos decías que me parece fundamental señalar. Es una reforma que es inconsulta, porque en los espacios en los cuales se generaron posibilidades de opinar sobre lo que iba a ser esta reforma fueron altamente rechazados, sobre todo lo que tiene que ver con las asambleas técnico-docentes. No se tuvo en cuenta ni la posición de los docentes, ni de los estudiantes, ni de la comunidad educativa. Es una reforma que ha tenido algunos sesgos bastante autoritarios, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con cómo se iba a aplicar, algunas declaraciones en las cuales los jerarcas de la educación plantearon, bueno, el que no le gusta que renuncie, esto se va a aplicar sí o sí, ¿no? Dando como declaraciones en tono amenazante, y es una reforma que además
afecta lo que tiene que ver con los contenidos, porque ahora se pasa a enseñar por lo que se llamarían competencias, que básicamente tiene que ver con ciertas habilidades que el estudiante tiene que incorporar para poder pasar de año, pero dejando de lado lo que tiene que ver los contenidos, cuestiones que afectan directamente a el aprendizaje, ¿no? Ahora no importa si sabe de historia, importa si sabe conversar con sus compañeros para poder llegar a un determinado producto, importa si se queda callado prestando atención al docente, importa lo que se llamarían eso, habilidades vulgarmente, que además siempre se están evaluando las habilidades, no es que ahora se van a empezar a evaluar las habilidades, pero siempre estuvieron ligadas a lo que tiene que ver con los contenidos, que también son muy importantes, y sobre todo es una reforma que yo creo que no resuelve los problemas sustanciales que tiene la educación, ¿no? Primero, lo que tiene que ver con el presupuesto, porque no incrementa el presupuesto. Tenemos los compañeros y compañeras de FENAPES han denunciado el recorte de horas, han denunciado la superpoblación de estudiantes, las dificultades que han tenido para poder llevar adelante su tarea con un mismo salario, además, pues no hubo incremento salarial tampoco en este periodo, y es una reforma que los problemas, por ejemplo, como decía, la desigualdad entre los gurises con más dificultades económicas, o los sectores de nuestro pueblo con más dificultades económicas, que hoy en día no logran culminar sus estudios por todas las deficiencias que tienen y las carencias que tienen, sean ellos problemas de alimentación o su familia, problemas de trabajo, la reforma no resuelve ningún tipo de problemas, no ataca la especificidad que se necesita para poder resolver los problemas que hacen que los gurises con menos ingresos, y esto está datado, no es una opinión de ningún sindicato de la enseñanza, sino que está claro que si uno compara los gurises con menos ingresos con los gurises con más ingresos, hay una relación cada vez más desigual, porque los gurises con menos ingresos son los que no terminan los estudios y los gurises con más ingresos son los que sí lo terminan. La reforma en ese sentido no resuelve ningún problema. Ninguno. Bien, vamos a ir a la pausa. Ahora sí, Jorge, nos vamos a la pausa con la voz del Zunca. Una voz en construcción. Productora televisiva Román Producciones. Para 227 canales de TV en 27 países de los 5 continentes. Desde Mercedes, Uruguay, para más de 90 millones de personas. Román Producciones, para el mundo latino. Aquí 2x3 llueve. En la construcción lo consideran los inversores al planificar, las empresas al presupuestar y el Estado al recaudar. El único que perdía era el trabajador. Ahora la lluvia no nos achica el salario. El Zunca nos une por más y mejores conquistas. Antes, los trabajadores de la construcción nos íbamos solo con la quincena. Ahora, más de 120.000 cuentas individuales del Fondo de Cesantía y Retiro fomentan un crecimiento estable y proveen apoyo en caso de cese. El Zunca nos une por un presente estable y un futuro mejor. Una persona que carga 5 televisores carga 50 kilos. Si carga 2 sofás, carga 50 kilos. Eso es lo que pesaba una bolsa de Portland. Ahora pesan 25 kilos, evitando lesiones causadas por cargar pesos extremos. El Zunca nos une por una ley nacional de seguridad y salud laboral. Para los trabajadores de la construcción, 44 horas de trabajo rinden más que 48. La reducción de la carga horaria significa un aumento del salario real, de los puestos de trabajo y del tiempo libre. El Zunca nos une en la construcción de una vida digna. Hay obras que además de bloques, hierro y Portland, necesitan solidaridad. Las Brigadas Solidarias del Zunca han contribuido con más de 20.000 horas de trabajo solidario, movilizando a miles, construyendo, reparando y mejorando viviendas del Plan Juntos, escuelas, instituciones públicas y hogares para las familias de nuestros compañeros fallecidos en accidentes laborales. Es que el Zunca nos une en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
Hoy la vida sale a trabajar con la alegría de contar con más derechos. Porque a través de una lucha de años, la seguridad en el trabajo es ley en la conciencia de los trabajadores. Y porque no hay pena mayor que la pérdida de una vida. Y es con el respeto de las normas de seguridad que la mayoría de los accidentes laborales pueden evitarse. Para que el pan y la dignidad de hombres y mujeres no se confundan con las lágrimas. Para que ninguno falte donde se lo está esperando. Los trabajadores luchamos por más y mejores elementos y protocolos de seguridad, para que nadie muera trabajando y para que la ley se ponga del lado de la vida. Cuidá lo que conseguiste. Zunca, Pizza NT. La reducción de la carga horaria de 48 a 44 horas semanales significó para los trabajadores de la construcción un aumento del salario real, de los puestos de trabajo y del tiempo libre. Cuidá lo que conseguiste. Zunca, Pizza NT. Los convenios alcanzados hacen que la higiene en las obras ya no sea un baldazo de agua fría, porque para los trabajadores la dignidad es tan alta como el pan. Cuidá lo que conseguiste. Zunca, Pizza NT. Bueno, seguimos en vivo con la voz del Zunca. No, al aire no vamos a contar. Tenemos una historia para compartir con nuestra audiencia ahora mismo. No, la historia del Willy. No, no hay chance. Pero llevaría mucho tiempo, así No hay que la chance. dejamos para otro programa cuando tengamos menos contenidos. Bueno, Bueno, no, quiero decir, ahí ya dejo el micrófono libre, que llegaron algunos saludos al final del último bloque, no los dijimos por cuestión de tiempo, pero al final de este bloque vamos a mencionar a quienes nos mandaron mensaje y no mencionamos, y a quienes sigan escribiendo al vivo de Zunca Oficial o a través del WhatsApp. muy bien. Vamos a seguir. Fugman se va a movilizar el 23, si no me equivoco, 19 horas. Contanos un poquito el contexto, las características que va a tener esa movilización. Bien. 19 horas ahí en el anexo del Palacio Legislativo, en la explanada esa. Estaremos movilizándonos, convocando a todos los compañeros y compañeras cooperativistas y, como siempre, con planteos que tienen que ver con esta realidad que yo planteaba. Algunos orientados a la vivienda y otros que hacen a las problemáticas nacionales. Volvemos a insistir con el tema del Fondo Nacional de Vivienda. Ya está presentado el anteproyecto, está en la Cámara de Senadores en este momento, en la Comisión de Vivienda, con quien ya tuvimos una reunión. Está el tema de esta posibilidad que hay en la rendición de cuentas de exonerar a las cooperativas y a todo lo que es vivienda de interés social de los impuestos que ya gozan la exoneración el capital privado, y tenemos un tema con los colgamentos, que son las cooperativas viejas que consideramos absolutamente injusto, y también vamos a estar planteando. Esta va a ser una movilización que toma a todas las cooperativas en los distintos momentos en que se encuentren. A las cooperativas que están en formación y trámite por el tema del presupuesto, por el tema de la plata para construir, a las cooperativas que están en obra o que están próximas a entrar por la exoneración de esos impuestos, y a las cooperativas que ya estamos habitando desde hace algunos años, las cooperativas más viejas, por todo lo que tiene que ver con esta deuda injusta que se hizo firmar en algún momento. Buena aclaración. El tema de los colgamentos, por lo que yo tengo entendido o escuché en algún momento, se iba a dejar de aplicar. Eso no quedó así. Y para aclarar un poco a la audiencia, ¿qué significan los colgamentos? Bien. Para que entiendan más o menos. Sí, lo primero es que hay distintos tipos de colgamentos. Hay unos colgamentos originados en los años 80 y pico, que fue una decisión unilateral del gobierno de ese momento, cuando se hace el cálculo de la UR, que es como la unidad que se maneja en vivienda a partir de la ley del año 68, pegó un salto tan grande por el aumento del costo de vida, los salarios no crecieron tanto, y la UR se despegó de las posibilidades reales de devolución, de repago de la población. Y el Banco Hipotecario en su momento tomó la decisión de no trasladar el costo de la UR, el precio, al cliente, digamos. Eso provocó, o sea, no lo trasladó, pero lo dejó latente. Entonces,
eso generó una deuda porque la gente no devolvía todo lo que tenía que devolver por ese aumento inusitado de la UR, y el Estado dijo, bueno, esa deuda queda colgada hacia el final del préstamo, y eso se llama el colgamiento. Esos fueron los originales colgamentos, que hay como 4 o 5 tipos diferentes, porque cada vez que tomaba esa decisión, ahí se colgaba una deuda. Las cooperativas en el año 2002, en el año de la crisis más importante que hubo, tomamos la decisión, primero pedimos que se aplicara la ley del año 68, que tenía un artículo que protegía a la familia que veía reducidos sus ingresos para que no perdiera la vivienda. Si una familia perdía el trabajo, fallecía, se jubilaba, se separaban las familias lamentablemente y reducían los ingresos, en la ley del año 68 estaba previsto que hubiera un auxilio desde el Estado, un subsidio para que no perdiera la vivienda. Nunca se aplicó eso, nunca se aplicó porque si se mantenía una política salarial en sintonía con el costo de vida, más o menos los trabajadores podíamos pagar. Cuando eso no sucedió, en el año 2002 le pedimos al gobierno de Valle que aplicara la ley, no fue así, no lo aplicó, y ahí la gente tuvo una alternativa, o comía o pagaba la vivienda, no había chance. Entonces la gente decidía, optó por comer, por lo poco que ganaba, destinarlo a la olla de la familia, y la cuota de la cooperativa no se podía pagar. Entonces, lo que se planteó fue una medida unilateral, una medida gremial, donde nosotros hicimos los cálculos, FUBAM aplicó más o menos lo mismo que hoy se aplica en el marco de la ley de subsidio a la permanencia, y cada familia pagaba según sus ingresos. Eso no se depositaba, se depositaba primero en el banco hipotecario, y luego se fue reduciendo el monto que se depositaba hasta que finalmente se decidió no pagar, ir a la huelga de pagos total. Y así estuvimos durante 10 años. Cuando se hace el convenio 2008, cuando se hace la reestructura de las deudas, el Estado plantea ciertas dificultades para trasladar esos montos no pagos. Entonces quedan en los balances de las cooperativas una deuda, que es la deuda por subsidio, que se le puso el nombre de colgamento, pero que no es un colgamento. El nombre correcto sería la deuda por subsidio. Han habido, sí, muchas iniciativas, hubo un proyecto de Mujica en su momento cuando era senador. Hoy el senador Coutinho anda en la vuelta con el tema de los deudores en UR. Nosotros lo que planteamos es esa deuda que tienen las cooperativas, es una plata que no se le cobró a las familias porque no la podían pagar, por lo tanto no se puede asumir como deuda y exigir el cobro porque fue un subsidio que hoy es ley. Si esas cooperativas, las cooperativas de los años 94 o de la reglamentación 94, pagáramos esa deuda, que es esa supuesta deuda que tenemos, estaríamos en una situación otra vez con el movimiento partido a la mitad. Las cooperativas posteriores al 2008, al 2017, tienen la ley de subsidio, eso protege a la familia, no abona, no le genera deuda a la familia, no le genera deuda a la cooperativa, pero las cooperativas viejas se nos está pidiendo que lo paguemos. Ya en el año 2008 una primera Asamblea Nacional y en el año 2013 una segunda Asamblea Nacional en la ciudad de Tacuarembó, se votó por unanimidad el no reconocimiento de esa deuda y por lo tanto el no pago. Hay cooperativas que ya pagaron terminaron de pagar los 25 años de amortización, ya pagaron el préstamo que se les otorgó y ese monto no se va a pagar. Hay cooperativas que ya están en esa situación. Bien, Cable, un tema muy importante para nosotros los trabajadores de la construcción es lo que tiene que ver con el cálculo jubilatorio especial para los trabajadores. Contanos un poco cómo estuvo ese conversatorio. Bueno, primero el conversatorio estuvo muy, muy rico en las exposiciones. Siete compañeros estuvieron exponiendo, estuvo el Turco Abad, estuvo Gabriel Nache, estuvo Tomasina, que ha trabajado con ustedes sistemáticamente desde hace muchos años, ha trabajado con un montón de sindicatos viendo los temas justamente de la medicina vinculada al trabajo y a la exposición que tenemos cada uno en nuestros lugares de trabajo. Estuvo también Ramón Ruiz, estuvo El Boca, estuvo Sibila, creo que no me olvido de ninguno, pero creo que en definitiva estuvo Martín Nieves también hablando de los temas de discapacidad.
creo que estuvo muy bueno porque es parte de la resolución que ustedes tienen desde el Congreso. Ir a un cómputo especial a espejo de lo que ya hay en Argentina desde hace muchos años, que es 55 años de edad para generar la causal y 25 años de servicio registrado. Nosotros creemos que, en definitiva, son parte de las luchas que tenemos que dar los trabajadores y trabajadoras, porque no vivimos trabajar, trabajamos para vivir, y por lo tanto no podemos terminar nuestra vida laboral deshechos y sin poder disfrutar lo último que nos queda. En definitiva, va a contrapelo de lo que hoy tenemos hoy en día, porque en definitiva lo que tenemos hoy en día con la ley 20.130, lamentablemente vamos a contrapelo. Lo que está diciendo la ley, justamente, que lo decíamos cuando nosotros salimos públicamente a informar sobre la ley y decíamos que justamente no se está pensando al ser humano como centro, al trabajador como centro, sino se está pensando en cómo tratar de gastar menos. Somos gastos para quienes hoy están gobernando. Y bueno, en ese sentido creo que vamos a contrapelo, pero bienvenida a la lucha, porque creo que es justa la lucha, como todas las luchas que se van a dar en estos temas, porque en definitiva, como decían los compañeros, si trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar, vamos a tener una vida digna los uruguayos y las uruguayas. Y aparte, eso va de la mano con algo que también viene planteando el movimiento sindical, que es la reducción de la jornada laboral, sin reducción del salario, que también va en el mismo sentido. Yo creo que vamos a tener unas luchas sociales fundamentales, porque nosotros tenemos que pensar en los seres humanos, y bueno, la lucha viene en ese sentido, me parece. Bien, ya lo decía el Boca en ese conversatorio, ¿no? De lo que tiene que ver con la carpa de los compañeros de Acodique y de Río Gas. Creo que eran los de Acodique o Río Gas, no recuerdo ahora cuál, que están lastimados, y lo que dijeron los patrones fue: tanto roto, no me interesa. O sea, no me interesa, 20 y pico de años de laburo. O sea, tomo otros más baratos, ya está, ya dieron lo que tiene que dar, suerte en pila. En ese mundo estamos. Exactamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y esas son las cosas también a las que apunta la seguridad social, a cambiar, que no nos miremos así. Justamente, yo quiero saber cuántos empresarios en el Uruguay toman gente con discapacidad, lo decía Martín Nieves en el conversatorio. ¿Cuántos empresarios uruguayos toman a personas mayores de 55 años? Ya no estoy diciendo de 60, estoy diciendo de 55 años para tener laburo. Y eso es lo que hay que discutir. ¿Por qué se aplicó una ley en la cual va en contra de la gente? La gente no va a poder laburar, no va a poder laburar dignamente y no va a poder llevar el sustento. ¿Qué va a pasar para adelante si sucede eso? Por lo tanto, creo que la lucha para adelante va a ser muy grande, fundamentalmente para tratar de revertir toda esta situación de la ley 20.130, pero además todas las luchas que se van a anexar a eso. Estuvimos el viernes, estuvimos con la gente de los frigoríficos, está re preocupado. No llegan a los 60 años para jubilarse porque terminan deshechos de los brazos. De los tendinitis. Claro, la tendinitis, no agarran el cuchillo. El túnel carpiano se los hace en bolsa. Se les cae el cuchillo de la mano. ¿Cómo van a trabajar? Van a tener que hacer lo que están haciendo hasta ahora. A cierta edad tienen que cambiar de rubro o ir a la informalidad para poder subsistirlo hasta que se puedan jubilar, si es que se pueden jubilar, y muchos de esos quedan por el camino. Entonces, creemos que es injusto, es inhumano esta decisión de esta ley. Y bueno, vamos a tener que tratar de cambiar esa realidad. Bien, Cristian, ustedes se van a movilizar el día 21. Todos los gremios de la educación, la CESEU, toda la coordinadora de la enseñanza se va a movilizar. Contanos un poco. Sí, bueno, tiene que ver con esto. La CESEU como saben, es una coordinación histórica de los sindicatos de la educación y el movimiento estudiantil. Desde hace un tiempo ya venimos trabajando y discutiendo de cara a la rendición de cuentas, teniendo en cuenta que es la última. Y bueno, y lo que se juega en general cuando el gobierno otorga presupuesto, asigna presupuesto, que nosotros entendemos que expresa de alguna forma el presupuesto otorgado una concepción determinada sobre cuál tiene que ser el gasto, para dónde, cuáles son las áreas estratégicas que el gobierno entiende que hay que tratar de reforzar. Y si uno mira lo que ha sido la política presupuestal de este gobierno, claramente podemos identificar que es una política que ha estado de espalda a las necesidades populares, ¿no? Nosotros pensamos, si tomamos lo que fue el 2020 hasta ahora,
tenemos en cuenta que en el 2020 el gobierno firma un decreto, el decreto 90.020, que limita el gasto presupuestal en 85% de las empresas públicas. Esto quiere decir que ese gasto que no se ejecuta pasa a rentas generales, ¿no? En un contexto de pandemia, donde hay mucha gente que se queda sin trabajo, donde la pobreza infantil crece, donde explotan las ollas populares. Lo que hizo el gobierno fue reducir el gasto o limitar el gasto de las empresas. Cuando uno dice, bueno, tendrían que estar acá ayudando, reforzando lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la vivienda, lo que tiene que ver con la educación, recortan el gasto después en el otro mensaje presupuestal, congelan el presupuesto de la educación, de la salud y de la vivienda. Recuerdo la lucha que también llevaron los compañeros de Fugban con respecto a la eliminación del subsidio a las personas que tenían dificultades para poder pagar las cuotas, y obviamente eso va en contraposición de lo que ha sido el crecimiento económico que ha tenido el país en estos años, ¿no? O sea, mientras la economía del país crece, porque hay sectores que han exportado inclusive en montos superiores a lo que han sido los 15 años del progresismo, el gobierno lo que hace es limitar el gasto en presupuesto. La gente ha perdido salario en estos últimos 3 años de forma muy importante, y obviamente que se está gobernando de espaldas al pueblo. Entonces nosotros entendemos que en esta rendición de cuentas tenemos que generar hechos políticos y demostrar la fuerza que tenemos los sindicatos de la educación, mostrando que hay problemas salariales, mostrando que hay problemas de infraestructura, mostrando que hay problemas con los estudiantes que tienen dificultades para poder ir a estudiar porque o no tienen alimento, o no tienen boletos, o no tienen conectividad. O sea, hay un conjunto de problemas que están teniendo los sindicatos los estudiantes y los trabajadores de la educación, que son muy complejos, y por esto que también que nos estamos movilizando. En el caso de SINTEF, nosotros nos sumamos a la lucha en la rendición de cuentas, porque en la enseñanza no formal, es decir, los trabajadores y trabajadoras de CAIF, Club de Niños, centros juveniles, es el único subgrupo dentro de nuestro sector que no cobra la prima por antigüedad, y eso depende exclusivamente del INAU. El INAU, que también en este recorte presupuestal se ha ahorrado entre 2020 y 2022 $50 millones que no ejecutó. Estamos hablando de que en Uruguay creció la pobreza infantil de 0 a 6 años 5%, y el INAU se dio el lujo de no ejecutar $50 millones en 3 años, y obviamente que con parte de esa plata podríamos haber resuelto el pago de la antigüedad, que, como dije anteriormente, los trabajadores de ese subgrupo son los únicos dentro de todo el sector de la enseñanza privada que no lo cobran. Nosotros hemos elaborado un estudio con una cooperativa de economistas que demostramos la viabilidad del pago, lo que representa en el total del gasto para el INAU, lo que representaría poder abordar esta problemática, y lo que demostramos claramente que no es un tema de presupuesto, sino es un tema de voluntad política, que ha sido un poco la clave de lo que ha sido este gobierno en estos últimos años. Entonces, bueno, en ese contexto es que nos vamos a movilizar. Va a haber un paro de toda la enseñanza. Los invitamos a todas y todos a participar, obviamente. Va a ser este miércoles 21 a las 10 de la mañana. Se va a salir desde la UDELAR, se va a pasar por el Ministerio de Economía y se va a terminar en Torre Ejecutiva, donde va a haber una oratoria. Bien. Este es un canal permanente de comunicación concebido desde y para los trabajadores. Hechos, testimonios y la vida misma de los trabajadores de la construcción, su familia y su organización sindical. Diseñado y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA, PIT-CNT.